Lerma, va a llegar primero a la pierna del defensor boliviano. Salida que le corresponde a Zurita. Ahí está Zafka. Luis con la pelota, perdió el esférico, recupera Sánchez, el balón, ahora atrás para Caicedo. Caicedo y el centro, está habilitado Lerma. No, llegó a la pelota. Tenemos salida en portería para la selección de Bolivia. Pero caete, papá, Borda. ¿No has visto fútbol boliviano, Borda? ¿No has visto lo que hace el Pipo Jiménez? Se sale la pelota y se cae el chico. Ya pues. Estamos cerca, amigos. Dejen su like. Compartan la transmisión, somos más de 400 conectados, vamos a llegar a los 500. La selección boliviana está por clasificar a la Copa del Mundo categoría sub-17 que se va a disputar el próximo mes de noviembre en Qatar, así que vamos a dejar el like para que sigamos haciendo este contenido y las transmisiones de los partidos del fútbol boliviano y el fútbol internacional. Dale, Lineker. Maraude para Zafka, corre por el costado izquierdo el 8, que está pasadito de peso, va a llegar el 8, no, ya no pudo llegar. La pelota se fue, salida en portería que le corresponde a la selección de Ecuador, 89 minutos. Ay, cuánto más adicionará, sale Peralta jugando arriba la pelota, va a buscar Angulo y al final va a llegar donde se encuentra el defensor de Bolivia que reventó la pelota. Ya había falta del jugador Maraude, pero el juez dice siga jugando. Ordóñez sale desde el fondo. Ordóñez y el pase para Caicedo. Pasó el medio del terreno Caicedo. Caicedo al costado izquierdo para que juegue ahora nuevamente su compañero Mantilla. Con la 7 para retroceder el pase. Ahora para el 8. Este es Ortiz. Ortiz y el balón arriba de cabeza dejó pasar. Y el balón se fue fuera del campo. ¡Ay, quédate! No te levantes. ¡Ey, Borda! No te levantes, papá. Se levanta rápido el chico. Ya estamos en tiempo cumplido. 90 minutos del fútbol. Bolivia 1, Ecuador 0. ¿Cuánto más se juega? Todavía no han levantado el cartón eléctrico. Vamos a ver cuánto más adiciona. 6 minutos, no puedo creer. 6 minutos de sufrimiento y apretar el, como dice aquí, el que siempre está sucio. 6 minutos. Ya. Pero el siempre sucio, no el que siempre está sucio. ¿Cómo es? El siempre sucio. Ah, el siempre sucio. Bueno, como sea. Lo cierto es que son 6 minutos, amigos. La selección no puede perder ese rigor defensivo. Es cierto, el cansancio también está presente en los jugadores de la selección. Pero para tratar de mitigar esto del cansancio y el rigor el fragor del partido, vamos a aguantar, vamos a ser pacientes y que no se equivoquen los defensores ni los mediocampistas a la hora de cerrar y anular las jugadas ofensivas de Ecuador. Lerma, el pase para Sánchez, Ecuador nuevamente con la pelota. El balón por Ordóñez, se equivocó Ordóñez, ahí está Maraude, corre en velocidad para el segundo y liquidar Maraude, hace el enganche, Maraude va a pasar, no soltó la pelota, ahora sí, ¡vamos! Atención, va a llegar el remate, Galvis por encima, le faltó potencia, velocidad a Maraude, no sé qué es lo que quiso hacer Xami. No, lo de Maraude estaba bien, ya no tenía piernas para seguir yendo hacia el frente, enganchó, pero tampoco atacó de todo el espacio Galvis, aún así lo pudo habilitar Maraude, pero el disparo desviado, casi liquidamos el partido. Amigos, todavía estamos llegando al minuto 92, hay 4 minutos, se va a realizar una variante, se va el jugador de la casaca número 11, el autor del único tanto del partido, el que nos está dando tanta felicidad, pero todavía falta, va a ingresar el atacante Pérez Pedraza, Lineker Loza. Bien, Diego Pérez entonces ya está en el campo de juego. Con la casaca número 9, uy, no lo puedo creer, lo de Galvis. Ya hemos cumplido 2 minutos del adicionado, falta 4 más y termina el fútbol en esta categoría sub-17. La pelota le corresponde en salida a la selección de Ecuador. Va a mover el guardameta, Peralta la pelota, movió el balón, hay tiro libre que le corresponde a Bolivia ahora. Tiro libre en sector defensivo para Bolivia. Sale jugando el capitán de la selección boliviana, Mena, pierna derecha, pelotazo adelante, para nadie, recupera
La selección de Bolivia en defensa nuevamente buscando la salida ahora con Estrada. La pelota está arriba. Va a llegar Diego Pérez para poner la presión. El balón recupera ahora en defensa la selección de Ecuador con Ordóñez. Este se equivoca Ordóñez. Se equivocó nuevamente Ordóñez. Se equivocó. Va a correr Diego Pérez. Atención, está para liquidar Bolivia. Pérez con la pelota. Pérez con el balón. Le pase para Maraude. Maraude con el esférico. Maraude. Devolución para Pérez. Está el segundo. Está adelantado. Pérez. Quiso levantar un sombrerito, pero está muy grande el portero, así no sale nada. Estaba adelantado, demoró bastante. Bueno, en todo caso, el pase salió retrasado, ya está en una posición ilícita el jugador que ha ingresado en este tramo final. Ya no aguanto, Lineker, ¿qué hacemos? Falta 2 minutos y medio y esto se termina. Estamos cerca de lograr el objetivo. Vamos, amigos, dejen su like, ayúdennos a nosotros a superar los 200 me gustas de la transmisión para que sigamos haciendo esto y podamos llegar a más personas. Vuelvo contigo, Lineker. Lateral que le corresponde a Ecuador. Vamos a ver Lerma, el 10 por el costado izquierdo. Ataca toda la selección ecuatoriana. El único que no está ahí es el portero Peralta, pero sí está en el medio campo. El balón, vamos a ver Lerma. Está buscando el empate la selección ecuatoriana. El pase para Cuadrado, pero Diego Pérez tiene que tener el control. Así lo hace, pero le devuelve la pelota a Lerma. Y el centro arriba. Despeja Quicho el balón. Pero ahí está la pelota nuevamente en territorio boliviano. Y el remate salió desviado del jugador Mantilla. Hay salida en portería que le corresponde a Bolivia. 94 minutos, 2 más y el fútbol termina. 2 minutos más y no jugamos más. 2 minutos más y no jugamos más. Está bien, así se cayó, ¿viste, Borda? Sí. Así tiene que caerse, papá. Y no tiene que levantarse. Se levantó ahora Borda, el portero de la selección boliviana. Va a salir jugando 94-30. Se han adicionado 6. Y estamos llegando a la parte final del partido. Diego Pérez llega a tener el control de la pelota. Diego Pérez, ¿por qué no ingresó más antes, hermano? Le da mayor juego en ofensiva, ¿no? Sí. Es interesante, pero la estrategia estaba marcada. 2 delanteros rápidos que combinen y ataquen, y le ha salido al entrenador Perrota, y estamos clasificando. Menos de 1 minuto, Lineker, vamos a aguantar. Menos de 1 minuto clasificamos a la Copa del Mundo. Sí, señores, lo están escuchando bien. Bolivia está a punto de clasificar a la Copa Mundial. Roja para Lerma. Segunda amarilla y roja para Lerma. Ahí está la potencia. Lerma. Gracias, Lerma. Amigos, 30 segundos más. 30 segundos más y el fútbol termina con Bolivia en un mundial de la categoría sub-17. Se va expulsado Lerma por una patada contra el jugador boliviano. Es increíble. Está en el suelo Zapja. Luis Zapja con la número 8. Vamos a ver si adiciona uno más. Yo creo que sí, ¿no? Sí, vamos, Lineker, falta poco, amigos. Estamos a segundos de que termine el partido. Hay que botar el balón al frente y tratar de aguantar en el banderín. Vamos a aguantar el balón en el banderín y clasificamos, Lineker, lo podemos hacer. Faltan segundos, voy contigo. Sí. Tiempo cumplidos, 96 minutos. Se ha cumplido el tiempo, señor juez. Mueve la pelota de la selección boliviana. Estamos cerquita del mundial. Pelotazo adelante para que corra Diego Pérez. Va a llegar y salir el portero. Primero Peralta. Y el juez dice final. Final. Bolivia está en el mundial de la categoría sub-17. Bolivia clasificado al mundial. Gracias al gol de Santos García Cuellar. Bolivia, no lo puedo creer. Me sumo a las lágrimas de estos chicos. Increíble. Todos están llorando de felicidad, Shamil. Es increíble. Diego Pérez llorando, Galvis llorando. No, este abrazo es histórico. Bolivia en un mundial de la categoría sub-17 y los técnicos también abrazándose. Es increíble. Las lágrimas de estos chicos es contagiosa. No lo puedo creer, la emoción es inmensa. Bolivia en el mundial. Ha ganado Bolivia 1-0 Ecuador. Ha ganado Bolivia con gol de Santos García, que nos ha dado esta clasificación al mundial de la categoría. Bolivia en el mundial, Xami. Gracias a todos ustedes, amigos. La selección boliviana anota su nombre en la próxima cita mundialista de esta categoría, y lo ha hecho con mucho esfuerzo, con una buena estrategia de juego.
con un García Cuéllar que ha sido efectivo a la hora de rematar a portería, con un gran trabajo de Maraude, el más talentoso, con un portero que ha estado seguro y con una defensa que ha mostrado esa tranquilidad, ha mostrado esa seguridad y le ha dado esta oportunidad a la selección boliviana de meterse en la Copa del Mundo. Lo festejamos, lo celebramos, Lineker Rosa. Gracias a todos los amigos por dejar su me gusta, gracias por compartir la transmisión. Nos vamos a Qatar, Lineker, mes de noviembre de este año. Bolivia estará jugando la Copa del Mundo. Bien, gracias chicos. Gracias Lineker, chicos, y yo sé, seguramente yo sé que Lineker ahí está derramando lágrimas. Lo veo a Cuéllar de rodillas, obviamente agradeciendo por todo lo que nos ha sucedido en este sudamericano que se está disputando en Colombia. Y claro, todos lo celebramos, nos abrazamos, festejamos en un momento tan difícil, ¿no? En un momento tan complicado que está atravesando el país, pero la selección lo ha logrado. Esa jugada de gol, esa anotación de García Cuéllar es espectacular. Cómo robó el balón, cómo encaró hacia portería, sacó el derechazo cruzado y nos da esta gran alegría a todos nosotros, a todos los bolivianos, de clasificar a una Copa del Mundo. Gracias a todos ustedes, gracias por dejar su like. Gracias por acompañarnos. Yo sé que la última vez, el último partido de la selección, sufrimos demasiado en el primer tiempo. Luego en la segunda parte Argentina marcó goles y no pudimos vencer. Pero en este partido, en este cotejo, la selección hizo el trabajo. La estrategia, lo reitero, fue buena y García Cuéllar nos da la oportunidad. Claro, y después el trabajo defensivo que también estuvo ahí a la altura, amigos, para abrochar y para quedarnos con el boleto a la Copa del Mundo. Gracias a todos ustedes. ¿Dónde estás, Lineker? ¿Te fuiste? ¿Qué pasó, Lineker? No, estoy aquí, papá, pucha, es que no sabes. Uno ve a estos chicos y se contagia, ¿no? Se Sí, contagia. definitivamente. La verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de celebrar de esta manera, amigos, y de sentirnos tan felices, ¿no? De llevar hasta donde ustedes se encuentran la transmisión de este partido, y en estos días tan difíciles que estamos viviendo, al menos en la ciudad de La Paz y en general en todo el país, tener esta alegría, Lineker, de clasificar a una cita mundialista. Y ayer lo comentábamos en el directo, ¿te acuerdas? Lo decíamos, sí. ¿Qué nos importa? Pero vamos a una Copa del Mundo, vamos a tener más partidos, vamos a jugar contra otras selecciones. ¿Para qué? Para que estos chicos que tienen talento, el caso de Maraude, el caso del propio portero Borda, Mena, que es un gran capitán en la saga, puedan tener partidos y roce internacional, y más aún en una Copa del Mundo, ¿no? En una Copa del Mundo. Y ahí está esa foto que ya es histórica, hermano, clasificados al Mundial de estos muchachos de la Sub-17. Tú hablabas de tantos problemas sociales que tenemos en el país, hermano. Personalmente, puta días de mierda, te digo, Shamir, pero verlos estos chicos, por lo menos me dejan con una satisfacción de alegría, de sumarme a esa felicidad. Por lo menos digo, tenemos una alegría después de tanto tiempo, después de haber sufrido tantas cosas personalmente, familiarmente, laboralmente, donde sea, hermano, pero siempre es importante tener este tipo de satisfacciones. Yo de verdad los agradezco a estos chicos, me han hecho emocionar, me han hecho disfrutar, y de verdad gracias, muchachos, gracias de verdad a esta nueva camada, la Sub-17, a los entrenadores, a todos estos chicos que han demostrado que hay talento, sí se puede. Y de verdad, Shamir, me voy contentísimo de esa transmisión, y obviamente con muchas más novedades en la noche, ¿no? Sin duda, Lineker, antes de que te vayas, Lineker, yo quiero recordar a la gente que cuando estábamos relatando el partido de la selección boliviana frente a Argentina, no parábamos de decir esto, ¿no? De que esta selección tiene talento, de que quizá a veces los partidos de fútbol tienen circunstancias que juegan en contra de los objetivos de la selección boliviana, pero yo creo que este partido demuestra de que el talento pues
puede forjarse y se puede alcanzar el objetivo con un poco de paciencia, ¿no? Con un poco de paciencia. Y hoy el partido se ha dado. Desde el primer tiempo la selección defendió y entendió cuál era el camino hacia la victoria. Y con el transcurrir de los minutos llegamos a ello. Claro, esto en función de una idea de cómo jugar y qué esperar del rival. Y la selección defendió bien. Eso creo que hay que reconocerle ese mérito a Lineker, porque en el segundo tiempo, más allá de que Ecuador tuvo el dominio del balón, tuvo el control del medio, profundizó muy poco. Quizá la jugada donde más nos asustamos, Lineker, fue en una equivocación del portero. Santos García. Bien, adelante, lo escuchamos. El propósito de ese temporada, eso tiene mucho que ver con la penitencia al final del partido. Yo, antes del partido, con una penitencia. Es una promesa, señor, que si me iba a pasar el mundial, no me cercana, pero si me iba a pasar, yo me volteaba todo el campo. Era el autor del tanto, ¿no? García, quien desde la media cancha comenzó a arrodillarse y a recorrer hasta la portería de este compromiso. Shamir ha sido, claro, elegido el jugador del partido. Sí, gracias. Obviamente, ¿no? El golazo que se mandó, la anotación, la jugada, yo creo que es uno de los mejores goles de este campeonato, de este sudamericano, ¿no? Y para nosotros va a ser un gol bien recordado, porque estamos hablando, amigos, de cuántos años. 40 años que no clasificamos a un mundial de esta categoría, y esta jugada y esta acción que la hemos gritado, la hemos celebrado con todos ustedes, pues va a estar en nuestra retina y nuestra memoria por mucho tiempo. Por mucho tiempo vamos a recordar esta jugada espectacular de García, que es el mejor jugador, o ha sido nominado el mejor jugador del partido. Les decía, amigos, de que Lineker, de que el partido contra Argentina, más allá del resultado que terminó por 3-0 en contra de la selección, dejó mucho que analizar y muy buenas sensaciones. Ahora también hay que entender que es Argentina, ¿no? Que en su momento son jugadores que marcan la diferencia y que pueden capitalizar a través de los errores que pueda tener el rival, y en ese partido sucedió aquello. Pero ¿mereció algo más la selección? Sí. ¿No se le dio? Pues ni modo. Y ahora sí pasó lo que realmente buscó la selección a lo largo del partido, que era defender bien, no regalar espacios, ser lo más efectivo en el contragolpe, inquietar a esos defensores, y lo hicieron y marcaron el gol. Luego el sacrificio de defender, de cerrar en el medio, de tratar de evitar de que Lerma, por ejemplo, el más habilidoso del equipo ecuatoriano, haga de las suyas con balón dominado, lo hizo la selección en el segundo tiempo. En la primera parte había problemas para cerrar la banda, los recordamos. Generó algunas situaciones el equipo ecuatoriano, pero ya en el segundo tiempo nos acomodamos y logramos esta clasificación que tanto esperamos, que tanto hemos deseado por tantos años y tanto tiempo, Lineker. Así que estamos en el Mundial Qatar 2025. Sí, hay un detalle. Creo que hay muchas personas que, no sé si son varias, pero claro, se han emocionado con este tipo de noticia, este tipo de, como dice Shamir, no importaba el cómo, la idea y el pensamiento creo que era hacerlo realidad, y nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con eso. Oscar Villegas por detrás, Perrota ahí poniendo la cara para estas divisiones inferiores, y claro, aunque a veces Shamir no les gusta escuchar, pero es parte de una gestión, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que esto, al menos desde lo que siempre hemos manifestado como medio, como periodistas, amigos, talento hay en todas partes. No es exclusividad de los brasileños, no es exclusividad de los argentinos ni de los uruguayos. Talento está en todas las regiones de Bolivia. Lo importante es saber gestionar y desarrollar aquello. Y en esta idea que ahora está con el señor Oscar Villegas, obviamente impulsada por la federación, por el presidente Costa y todo aquello, pues está dando sus primeros pasos. Qué bueno que ahora clasifiquemos y esto pueda ser un impulso a nivel de crédito que pueda ganar el director técnico y a nivel económico que también va a generar para el fútbol boliviano. Y no nos podemos olvidar también de que esto es una muestra
de que llegado el momento, pues hay que renovar el fútbol boliviano. Ya basta de naturalizados, ya basta de extranjeros, o sea, dirigentes, dense cuenta, hay talento, pero den la oportunidad. Y a través de estos partidos nos damos cuenta de que hay potencial en nuestros jugadores, Lineker. Tal vez hemos entrado en una espiral de malos resultados y a veces la gente no quiere ver los partidos de la selección en otras categorías. Y eso incluso nos ha ocurrido a nosotros, Lineker, porque no había tanto deseo de transmitir estos partidos. Pero yo te dije, vi el partido contra Argentina, lo vi entero, dije, se puede, hay potencial, hagamos que la gente vea o que nos escuche lo que nosotros observamos y tratamos de transmitir, y creo que eso se ha dado en esta jornada, así que nos vamos felices y contentos, Lineker. Sí, J.T. Ibáñez, comparto tu comentario, hermano, qué felicidad por Dios, y creo que el mensaje que tú estás transmitiendo en este momento, qué felicidad por Dios, es sin lugar a dudas el sinónimo de lo que hemos vivido el día de hoy, ¿no? Bueno, Xami, son las 19:05, nosotros nos apartamos solamente ¿cuántas horas? 3 horas, ¿no? Y para volver más tarde y hablar más de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a separarnos por 3 horas, amigos. Va a jugar Independiente frente... ¿qué importa? ¿Con quién juega Independiente? La cuestión es de que Bolivia ha clasificado a la Copa del Mundo, Lineker, pero continúa la fecha 3 de la división profesional. Nosotros estamos de vuelta a las 10 de la noche, sin antes pedir, Lineker, vamos, yo sé que puedes decir a la gente y solicitar de que den su like, que en esta transmisión superemos los 300, estamos a 30 nada más de superar los 300, Lineker, adelante, el mensaje para la gente. Muchacho, dale papá, dale hermano, dale todos los que están acá en el chat, dejen su like, ¿sí? Así nos vamos contentos también de esta transmisión que ha marcado un hecho histórico, ¿no? Un hecho histórico con estos chicos, así que su like no les cuesta nada, usted solamente es apretar el dedito ahí, ¿sí? Music Style, jaja, ¿qué importa con quién juega Independiente? La frase del día, dice, vamos a festejar a la casa de Xami, ¿dónde está el peruano Elías Mamani? ¡Viva Bolivia! Ya Xami, fulero, llora, no te aguantes, nada de vámonos, Xami, trae las frías y festejemos, perdiste el like por hablar de... ¿Quién habló del OTV, papá? Yo dije claramente que esto es sinónimo de gestión también, ¿no? Sergio, pero estás traumado, papá, estás traumado, Sergio. El que no deje like le gusta a Lineker, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que nos vamos? No, hay que celebrar, dice Pérez Marau, de los centrales son buenos jugadores después del Mundial, ojalá sean comprados, dice, ¡vamos, carajo! Vamos, Verdecita, gracias por esta alegría, gracias, papá futbolera, 200 @ Alejandro Gareca, que Bolívar solo los compró, no los formó el proyecto Bolivia 2022, Tawichi Quebracho, dicen los mensajes, papu. Muy bien, perfecto, ahí está entonces la palabra de todos nuestros amigos. Nos vamos amigos, estamos de retorno, a la noche vamos a meternos, nos vamos a sumergir en esta victoria de la selección boliviana y queremos que todos ustedes participen de los directos de la noche. A las 10 comenzamos con Lineker Loza, con Giselle Aguilar, ojalá que el Guajojó esté con tiempo para sumarse y tal vez Quiño también esté con nosotros, eso depende del tiempo de nuestros compañeros, pero sí o sí los acompañamos con Lineker y con Giselle Aguilar a partir de las 22:00 horas. Ha clasificado Bolivia a la Copa del Mundo, Lineker. ¡Qué felicidad! ¡Vámonos! ¡Chao, muchachos! ¡Gracias por todo! Chao, los queremos a todos ustedes. Chao.